Hola, muy buen día. ¿Me escuchan? Hola, muy buen día. Mi nombre es Tania, soy del área de Mercadotecnia y el día de hoy vamos a dar inicio al webcast Enmascaramiento de Datos. Les agradezco el haber recibido nuestra invitación y el estar presentes en este momento. La agenda para el día de hoy es la presentación acerca de Reintec. Les hablaré acerca de nuestras soluciones, algunos clientes y nuestras alianzas estratégicas. Comenzaremos después la web demo, enmascaramiento de datos, con nuestra ponente Lisette Fajardo y por último tendremos una sesión de preguntas y sugerencias. Acerca de nuestras soluciones, tenemos tres áreas: base de datos, infraestructura y aplicativos. En base de datos manejamos lo que es administración, el desarrollo, desempeño, disponibilidad, protección, seguridad, que es el tema de hoy, enmascaramiento de base de datos, información y depuración. En infraestructura manejamos lo que es la administración, el monitoreo, la auditoría y el control, protección y seguridad y migración. En cada uno de estos temas tenemos webinars mensuales que publicamos en nuestras redes sociales y también hacemos llegar a su correo electrónico. En aplicativos manejamos monitoreo integral, experiencia del usuario, niveles de servicio y desarrollo de aplicativos. Algunos de nuestros clientes son Procesar, Bancomer, Avon, Acerta, Banamex, Fincomún, Compartamos Banco, Comercial Mexicana, Nacional Monte de Piedad. Y les menciono nuestras alianzas estratégicas con Del Software, en este caso la herramienta Microfocus, que es Data Express, Imperva, seguridad de base de datos, Oracle, Activio, Microsoft, Denodo, Visual Analytics, SafeNet y Hit Software, que es para replicación de base de datos. Vamos a dar inicio a la web demo con Lisette Fajardo y les comento un poquito de Reintec, Relaciones Ingenio en Tecnología. Nace de la experiencia de más de 15 años de nuestros socios. Ellos adquieren conocimientos técnicos, administrativos y comerciales que dan paso a la formación de relaciones a largo plazo. Somos una empresa mexicana, estamos enfocados a ofrecer soluciones de negocio orientados a crear valor. Nuestro grupo de profesionales está comprometido en hacer la diferencia en el servicio a través de la actitud para satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. A continuación, nuestra coordinadora de soluciones TI, Lisette Fajardo, dará inicio a la web demo del producto. Les agradezco su atención y en cualquier momento pueden realizar preguntas del lado derecho y asimismo indicarnos si escuchan bien. Muchas gracias. Gracias, Tani. Nada más para confirmar que todos estén escuchando en este momento. Si alguien pudiera confirmar en la ventana que está al lado derecho en el chat, nos ayudaría mucho. Ok, bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar del día de hoy. Nosotros mensualmente... muchísimas gracias, Diego. Nosotros mensualmente tenemos estas sesiones de webinars para dar a conocer los productos de nuestro portafolio. La idea de este webinar es darles una introducción de la herramienta, que la conozcan, que sepan qué herramientas hay nuevas en el mercado para pues cotejarlas con las necesidades de su empresa y ver en qué les puede ayudar esta solución. Si ustedes tienen algún requerimiento en específico, por favor no duden en hacernos y pues con gusto lo platicamos. Les voy a poner en mute en este momento a todos. Creo que alguien por ahí. Les voy a poner en mute a todos para que no se escuche el ruido de fondo, pero si quieren preguntar algo, como les decía anteriormente, pueden
por medio del chat poner ahí su pregunta y les trataremos de dar respuesta. Esta sesión la vamos a hacer de 30 minutos, es como les comento, darles un panorama general de la herramienta y bueno, para cosas más específicas de su empresa, pues con gusto los podemos revisar. Bueno, como bien comentó Tania anteriormente, la herramienta del día de hoy es de nuestro fabricante Microfocus. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Una introducción general de la solución. Vamos a platicar de las regulaciones y bueno, finalmente la solución que vamos a platicar el día de hoy, que es Data Express. Anteriormente lo mencionó Tani, estas son algunas de nuestras alianzas, específicamente la que vamos a platicar hoy es Microfocus. Microfocus, para que conozcan la herramienta, voy a poner mute aquí a las personas que están llegando. La empresa que desarrolla Data Express, que es la herramienta que vamos a platicar el día de hoy, pues tiene ya bastantes años en el mercado, es un fabricante altamente confiable. Ellos están dedicados a ofrecer soluciones de software innovadoras. Entonces, con toda esta experiencia que tienen, es un fabricante altamente confiable. Tiene varias oficinas en diferentes países. En México, bueno, pues nosotros somos uno de sus partners para vender licencias y servicios de esta solución. Anteriormente lo comentó Tania, en nuestro portafolio en el rubro de seguridad nosotros manejamos herramientas de cifrado de datos, herramientas para las vulnerabilidades, para manejar las vulnerabilidades de las bases de datos, para el control y acceso, para revisión de auditoría y políticas y para enmascaramiento de datos y subsetting de los mismos. En esta rama es donde se ubica esta herramienta. Pero vamos a platicar un poco de el enmascaramiento y el cifrado. Muchas veces estos dos conceptos se confunden, porque si bien son cambiar los datos, son tecnologías que se pueden complementar. Ustedes pueden tener una base de datos cifrada y una base de datos enmascarada. La diferencia es que el cifrado se realiza sobre una base de datos productiva y el enmascaramiento es únicamente para base de datos de desarrollo. Base de datos de desarrollo, base de datos que yo voy a dar a terceros, por ejemplo en un call center, yo puedo entregarles la base de datos, pero en un call center nada más necesitan el nombre, el número de teléfono, se me ocurre, y alguna información del historial. Un chico de call center no necesita el número de tarjeta de crédito, la dirección de la persona que le está llamando. Entonces todos estos datos se pueden enmascarar para que el usuario final, o vaya el cliente, tenga la seguridad de que sus datos pues están protegidos. En el menor de los casos es que nos hablen para hacernos publicidad, para que nos estén queriendo vender tarjetas de crédito, etc. Pero en casos ya más riesgosos, cuando llegan a robarse una base de datos, pues que lo usen para extorsionarnos, esto es para lo que se podría utilizar una herramienta de enmascaramiento, ¿sí? Para proteger datos sensibles de las personas. Entonces, en cuanto a estos dos conceptos, nuestra herramienta, bueno, la que estamos hablando el día de hoy, es básicamente enmascarar los datos. Manejamos herramientas también para el cifrado, pero como les comentaba, son tecnologías diferentes pero complementarias. Y bueno, ya depende de la necesidad de cada empresa. Bueno, una de las actividades más importantes del departamento de TI en una organización es estar modernizando nuestras aplicaciones de software. Los constantes cambios que sufren las empresas pues hacen que las aplicaciones estén en constante desarrollo. Por este motivo se hace necesario realizar frecuentemente rutinas de prueba. Rutinas detalladas que aseguren calidad y modificaciones en el software y que identifiquen y eliminen errores. Pero debido a la gran cantidad de datos que poseen las organizaciones en estos días y bueno, el crecimiento que está del diario, estos procesos de prueba se vuelven muy complicados. Una, por el espacio que va a ocupar sacar una copia de la base de datos de producción al desarrollador. Y otra porque, bueno, vamos a enmascarar estos datos, pero ¿cómo lo hacemos? Ok, vamos a hacer un update
en la columna nombre y ya estos datos están enmascarados. Pero tengo que revisar que ese update que hice respete la integridad referencial para que el desarrollador pueda hacer sus pruebas. No sé si esto les suene conocido a aquellos que trabajan como DBAs y que entregan base de datos a desarrolladores o desarrolladores que están recibiendo los datos de los DBAs. Nos hemos encontrado con casos de una persona que hace este proceso de desarrollo manual, todos los días se lleva 2 horas en una base de datos pequeña. Ahora imagínense con cantidades de datos, no sé, que ya superan los teras de información. Entonces, todos estos procesos se vuelven complicados. Entonces, para este punto, la seguridad de los entornos de TI pues, ya es una preocupación clave. Blindar esta información es un tema ya imprescindible para la supervivencia de cualquier entidad. Esa básicamente podría ser una problemática por la que nosotros podríamos necesitar una herramienta de enmascaramiento, porque la mayoría de las organizaciones destina muchos recursos a proteger sus datos con protección física perimetral, es decir, firewalls y también antivirus, pero muchas veces estos recursos, bueno, estas implementaciones no bastan. Independientemente a la seguridad de que un usuario molesto se robe los datos y vaya y venda las bases de datos, que son casos muy graves, hoy en día ya existen regulaciones que afectan a prácticamente todas las compañías que manejen datos reales para trabajar en el desarrollo y mucho más aquellas compañías que entregan los datos a externos. Una ventaja sería que nosotros tuviéramos nuestro desarrollo interno y pues, tenemos ahí controladas a las personas que trabajan con nuestras bases de datos, pero resulta que mi compañía es mediana o más o menos pequeña o mi core no es el desarrollo y mejor le entrego ese desarrollo a un externo. Bueno, pues todas estas compañías entran ya en regulaciones. Entonces, regulaciones que a veces no tomamos en cuenta hasta que ya llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Ya te vamos a multar porque estamos trabajando. ¿Sí? Nada más para tener algunos porcentajes. Bueno, en algunas compañías, bueno, el 71% de las compañías usan datos reales en test. Esto, bueno, más de las compañías que entregan datos externos es algo gravísimo. Existen varias regulaciones. La que más nos afecta aquí en México es la del IFAI, con su Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Entonces, esta es la ley a la que nosotros teníamos que poner atención. ¿Por qué teníamos que hacer mayor hincapié en esa ley? Ya está aprobada esta ley. Ya está aprobada esta ley, tiene ya años funcionando. De hecho, ya se han hecho multas en cuanto a esta ley. Ya empresas han recibido multas. No sé si alguien me pudiera confirmar si nos están escuchando, por favor, porque escuché un ruido un poco extraño para continuar. Creo que ya. Ok, entonces les comentaba, el IFAI ya es una regulación que está activa, es una regulación a la que ya debemos de poner atención. Hay empresas, como les comentaba, que ya han recibido multas por incumplimiento de esta ley. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos cuidarnos de esta ley? Pues es de lo que vamos a aplicar, bueno, de esta. Un aspecto de esta ley es lo que vamos a aplicar el día de hoy. ¿Cuánto nos costaría realmente una infracción en los datos? Bueno, una cosa es las sanciones económicas, ¿sí? Las que nos pudiera multar la empresa, las que nos pudiera multar la regulación. Por aquí me comentan que se escucha muy interrumpido, no sé si todos se escuchan así.
Ok. Sí, habíamos puesto mute para revisar la parte del audio. Un segundito, por favor. Listo, no sé si ahora nos escuchen un poco mejor. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces platicábamos. Una infracción de los datos, ¿cuánto nos costaría? Bueno, la parte económica es una parte fundamental, ¿no? Del costo de una infracción económica. Pero resulta que también tenemos otros costes intrínsecos a estas infracciones. Por ejemplo, el daño a la reputación y pérdida de confianza. Si yo sé que una compañía es multada por el IFAI porque le robaron su base de datos o porque está cometiendo fraudes con esa base de datos, va a ser una la compañía a la que yo ya no le voy a entregar mis datos, ya no voy a querer ir a comprar nada, voy a perder toda la confianza en esa compañía. La reparación por hacer para reparar, vaya, todo lo que pasó con con algo por lo que me hayan infraccionado, vaya, me resume todo en una pérdida de clientes y cuota del mercado. Además, pues toda la parte de siempre va a ser más costoso reparar algo después que prevenirlo. Entonces, una infracción de datos va más allá que el costo que nos puedan nosotros multar, que el dinero que nos pueda a nosotros llevar a cabo. Todos las soluciones urgentes cuestan el doble que lo que nos cuesta prevenirlas. ¿Cuáles son, cuál es la naturaleza del riesgo de estos datos? Hay por ahí algunas estadísticas que indican que 84% de las compañías han experimentado violaciones de seguridad. Pero lo interesante aquí es que la mayoría ha sido desde dentro. Nosotros entregamos los datos al desarrollador, a las personas de telemarketing sin ningún control, que ellos tienen acceso a todos los datos que están en nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo controlar esto? Si un usuario enojado se va de la empresa, si un usuario despedido, todos estos son riesgos que tenemos durante, los procesos de prueba. ¿Cuáles son los datos sensibles? Bueno, la ley marca datos que son sensibles. Gracias. Por ahí ya comentaron que ya se escucha mejor. Por ahí el alcance, ¿cuáles son el alcance de los datos? ¿Cuáles son los datos que yo necesitaría proteger? Bueno, pues aquí tenemos un listado de los datos que las leyes marcan como sensibles. Número de seguridad social, RFE, CUR, por aquí lo estamos mencionando, pero también las preferencias sexuales, lo que sí comentamos aquí, las creencias religiosas, todos estos son datos que debemos de tener protegidos en nuestras bases de datos. Nosotros entregamos fácilmente y con toda la confianza nuestros datos a cualquier institución que pues, nosotros creemos que están protegidas y nos dan esa seguridad. Pero bueno, hay una ley que ya está regulando todo esto para evitar el abusos frente al manejo de datos. Como les comentaba anteriormente, el peor de los casos es que utilicen la base de datos para hacer mercadotecnia de que te vendan tarjetas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vivimos en un país en la que la parte de la inseguridad está a la orden del día, entonces, qué mejor que tener una base de datos controlada. ¿Cómo las compañías atacan este asunto? Bueno, pues la mayoría de las compañías te hacen firmar un acuerdo de confidencialidad cuando tú entras. Ese acuerdo de confidencialidad es una hoja que firmas y se acabó. Es una efectividad baja. Muchas de las compañías pues restringen el dato a datos confidenciales, pero no dejan de ver nada. Perdón. Y bueno, una alta efectividad sería implementar soluciones de enmascaramiento de datos
pero ya con métodos y procedimientos. Y esto es lo que buscamos con la herramienta que estamos proponiendo el día de hoy. Bueno, lo que les estamos platicando el día de hoy es una de las herramientas de nuestro portafolio que entra en el rubro de seguridad. Es Data Express. El fabricante, como le hemos comentado, es Microfocus. Esta herramienta pues, nos permite construir y desplegar entornos de prueba frente al tradicional manejo del enmascaramiento, que sería hacer un update de mi base de datos, cambiar algunos datos, pero bueno, eso me implica mucho trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando son bases de datos muy grandes. Esta solución nos va a permitir a nosotros falsear o enmascarar datos tales como nombres, apellidos, direcciones, porque en una tabla yo puedo enmascarar solo un campo o todos los campos de mi tabla. No necesito tener toda la base enmascarada. Y entonces lo que hace esta herramienta es dar lugar a registros de apariencia real. Tiene un proceso en el que va a enmascarar todos aquellos datos que yo le indique. Así me garantiza la privacidad, rendimiento y seguridad de los procesos de prueba. Como les comentaba anteriormente, esta herramienta es para las bases de datos de prueba. Todo esto lo hace sin impactar los procesos o las plataformas existentes. Yo no necesito hacer cambios en mis plataformas para hacer en mis aplicaciones para hacer este enmascaramiento. Entonces los entornos de prueba se convierten en un proceso automatizado y cíclico frente a los procesos manuales que manejamos normalmente y que a veces nos salen mucho más costosos. El coste de que un empleado esté haciendo, que su tarea sea únicamente enmascarar la base de datos contra tener una herramienta de enmascaramiento que haga automático, pues es alto. Entonces, Microfocus, Data Express, es esta solución que nos va a permitir utilizar datos reales y funcionales en entornos de prueba de aplicaciones, garantizando, pues lo que me comentaba antes, privacidad, rendimiento y seguridad. ¿En qué nos podría ayudar? Automatiza el proceso y creación de datos de prueba. Todos estos los puedo tener como y cuando sean necesarios. Si yo tengo mi base de datos de producción en un servidor, lo voy a mandar al desarrollador A, le voy a mandar el segmento de las sucursales 20 nada más. Al desarrollador B, solo le voy a dar el segmento de las sucursales C. ¿Sí? Hace un subneteo de los datos. El desarrollador no necesita todo el universo de los datos para hacer pruebas funcionales. A lo mejor para hacer pruebas de carga, pero para pruebas de funcionalidad no necesita todo el universo de los datos. Podría trabajar con una muestra. Estos datos se pueden construir realistas. Yo voy a tener un nombre en mi tabla de nombres, pero un nombre enmascarado. A lo mejor en esta tabla me llamo Liz, pero en la otra tabla me voy a llamar Juana. ¿Sí? Voy a tener el mismo nombre y ese nombre va a ir relacionado con mi dirección, con mi teléfono, pero todo esto enmascarado. Entonces me va a permitir tener datos realistas y reducidos. Y bueno, una calidad constante. Esta herramienta nos ayuda porque respeta la integridad referencial de la base de datos. Si yo cambio mi nombre en una tabla, pero esa tabla tiene referencia con otra, lo va a cambiar en la subsecuente tabla. Entonces eso es lo interesante de la herramienta. Todos los procesos manuales que me van a permitir hacer esto, pero consumiéndome mucho tiempo, pues ahora lo voy a eliminar con una herramienta ya especializada para este tema. Alguna de sus características, pues bueno, ya soporta el cumplimiento de estándares como PCI, Sarbanes-Oxley, la IPA y bueno, para Estados Unidos, EU Data Privacy Directive. Les comentaba anteriormente, respeta la integridad referencial, promueve el control y gestión de seguridad en los entornos de test y algo muy importante, tiene soporte para las bases de datos más importantes en el mercado, pero también puede acceder a cualquier fuente de datos vía ODBC. Esto lo hace que sea accesible prácticamente para cualquier base de datos. No sé si hasta aquí hay una pregunta. Si alguien, no sé, le gustaría tocar algo más de lo que hayamos platicado
O, bueno, pues para continuar. Bueno, cualquier pregunta la dejamos en el chat. Microfocus consta de 3 módulos de trabajo. Uno de ellos es Data Builder. Este nos va a permitir hacer un inventario de toda la información a tratar y lo centraliza en un repositorio de datos. El otro módulo es un módulo de extracción, que es el que nos va a permitir extraer un subconjunto consistente y con sentido de la información existente, reduciendo así el volumen de los datos en torno de test, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que nuestros desarrolladores no necesiten tanto almacenamiento en su máquina para tener la base de datos, solo con un pequeño segmento podemos trabajar. Y asimismo, bueno, y tenemos el módulo de Data Masking, que es el que va a hacer posible que la información sea tratada de forma anónima en entornos de test. Es el módulo que hace el enmascaramiento, mejor dicho. Entonces este sería el proceso de trabajo de Data Express. Nos tenemos que descargar y extraer los módulos de producción en un formato común. Realizaríamos, un inventario y clasificación de los datos para así definir reglas para datos de test. Les comentaba, de una base de datos no necesito yo enmascarar todos los datos. A lo mejor el ID, a lo mejor la colonia no la necesito enmascarar, solo ciertos datos. Entonces esto es lo que podríamos hacer en este proceso. Si yo tengo campos que son muy especializados en mi empresa, a lo mejor yo tengo un ID que sí quiero enmascarar, pero mi ID es 3 números, 3 letras y 4 caracteres especiales, se pueden crear reglas para transformar esos datos. Vienen datos que ya están estandarizados para enmascararse, pero en datos muy específicos se puede hacer un script que transforme esos datos. Entonces, básicamente el proceso 4 sería extracción del subconjunto. Yo le voy a decir cuáles son los datos que quiero, cuántos son los datos que quiero, mejor dicho, para por último cargarlo en un entorno de pruebas. O sea, mandarlo a donde vaya a estar mi base de datos final. Como les decía, no necesariamente tiene que estar Data Express en mi servidor en donde está mi base de datos. No, esto lo puedo tener en una base de datos independiente y lo puedo mandar a cualquier otra base de datos. También funciona para mainframe, para todas aquellas bases de datos que están en mainframe también se puede aplicar Data Express. Entonces, básicamente el proceso es muy sencillo, es un proceso de automatización, descarga, extracción de datos, análisis, extracción y carga de datos. Aquí les voy a platicar estos resultados de unas pruebas que se hicieron, en la cual, bueno, de 656 millones de registros que se tenían en una tabla, se hizo un subsetting de datos a 23 millones de registros ya enmascarados. Todo este proceso se realizó en 4 horas. Para que tengan una idea de cómo transformaría los datos Data Express, al desarrollador realmente 656 millones de datos es un universo muy grande que no se necesita. Se le realizó el subsetting y enmascaramiento y ahora trabaja con 23 millones de registros. Como les comentaba, las pruebas de funcionalidad pueden ser perfectamente realizables con estos 23 millones de registros. Ya para la parte de esto, aquí lo que hicimos fue únicamente un subsetting, o sea, no se enmascaró, pero estos fueron 2 minutos. De 23 millones de registros se hizo el subsetting a 89 mil registros. Esto fue muy rápido, el tiempo que duró fueron 2 minutos. Estos son casos reales que nosotros, pero enmascarados, claro, que nosotros hicimos en alguna empresa. Esto sería el resultado de una base de datos enmascarada. Todos los López que encuentra una base de datos los transforma en otro apellido. Eso se hizo de adrede en otro idioma. Pero la base de datos de nombres que ustedes quieren enmascarar puede estar en cualquier idioma. Si ustedes quieren enmascarar una base de datos en español, bueno, sacamos todo el conjunto de datos de apellidos en español mexicanos para que
que los datos sean más realistas. Si ustedes tienen una base de datos en inglés, los nombres son en inglés, los datos obviamente serían en inglés. Entonces lo que hace esta base de datos es, para trabajar, pues no hay ningún problema con ella, porque los datos están, son reales y pues están relacionados perfectamente. Entonces lo que hace la herramienta, cada vez que encuentra un López, los convierte en Santo Padre. Cada vez que encuentra un Velázquez, lo convierte en Brígida Santo Padre, porque encontró un López. De esta manera es la que nosotros terminaríamos viendo en nuestra base de datos. Una base de datos funcional, relacionada y lista para el desarrollo. Ya para casi finalizar, a cada una de las áreas de una empresa, una solución de enmascaramiento de este tipo pues les puede hacer funcional. Porque, por ejemplo, un responsable de operaciones nos podría preguntar cómo dar seguridad a los datos, incluso para usuarios con privilegios. Si yo le entrego mi base de datos a un desarrollador que va a tener privilegios de DBA, o sea, ¿cómo controlo eso? ¿Cómo controlo que no se lleve los datos, que no se pueda llevar la base de datos? Un responsable de aplicaciones me puede decir, no podemos modificar nuestras aplicaciones para enmascarar datos. Un administrador me podría decir que el monitoreo que ellos manejan no es suficiente y no quiere tokens. Entonces, para todas estas planteamientos de cada área, nuestra solución es aplicable. No necesitas quitarle los privilegios a un desarrollador para entregarle la base. No necesitas modificar la aplicación para enmascarar. El proceso es transparente para el usuario. No se hace por medio de tokens. Data Express tiene su propio motor de enmascaramiento que les comento, no se necesita instalar en la base de datos de producción, puede estar externo. Y bueno, no impacta el rendimiento. Esto es, les comentaba, es transparente para el usuario. Para el usuario final, perdón, el usuario de la aplicación. Existe una implementación rápida de Data Express, son 20 días de servicio por Micro Focus. Las operaciones pueden ser modulares, a lo mejor nada más necesitan el enmascaramiento y no el subsetting. Entonces todo esto se puede manejar. Se pueden planear el enmascaramiento, subsetting, para que ustedes le digan qué es lo que necesitan hacer con sus bases de datos. Y bueno, todo esto para datos reducidos y enmascarados. No sé si hasta aquí existe una pregunta, porque básicamente esto es la herramienta. Les comentaba, si alguien quiere profundizar más, a lo mejor hacer alguna prueba de concepto en sus instalaciones de la herramienta, con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes para pues los proyectos que tengan en cuanto a seguridad y enmascaramiento. Aquí están mis datos. Pero bueno, la idea es que ustedes conozcan que estas tecnologías existen y ver a qué necesidades se enfrentan su empresa, pues para aplicar, si no estas otras tecnologías que existen y que no conocemos en el mercado, ¿no? Esa es la idea de estos webinars. No sé si hasta aquí exista una pregunta. Ok, si en el transcurso del día, bueno, en lo sucesivo, tienen alguna pregunta, aquí les dejo mis datos. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos para cualquier información que necesiten al respecto de esta u otras soluciones de nuestro portafolio. Hasta aquí no me queda más que agradecerles a todos el tiempo. Yo sé que el tiempo en el área de sistemas pues es muy importante, pero nuestra intención es darles a conocer nuevas tecnologías. De nuevo, muchas gracias por el tiempo. Repito sus órdenes y bueno, nos vemos en otro próximo webinar. Muchas gracias. Hola, de nuevo Tania de Mercadotecnia. Nada más los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @reintecmejora. Y los posibles temas que tenemos es sobre base de datos, seguridad y monitoreo. Tenemos en pantalla algunos temas y yo les estaré enviando su correo electrónico o vía redes sociales la invitación.
Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.